Bien, gloria a Dios. Sea en este momento de la gracia y la misericordia del Señor, que quiero hablar sobre el asunto de Caín. ¿Qué carácter tenemos nosotros si tenemos parte del carácter de Caín? Tenemos parte de él si somos obedientes a Dios o desobedientes. Si tenemos también a Caín dentro de la casa, dentro de la iglesia o en el trabajo. Porque en verdad que nosotros, yo creo que sí, porque lo encontramos en la misma palabra del Señor, que en nosotros también tenemos los caracteres de lo mismo, puedo decir, de Caín, que a veces nos sale peor que de otra persona. Y viendo de esto, del carácter de Caín, y de ver el nacimiento de Caín, de ver de que la palabra del Señor, lo que a mí me enseña, y para poder entender, como también vamos a ver en el capítulo 4, de Génesis capítulo 4, pero voy a leer en el ¿cuánto se llama? Génesis capítulo 4, versículo 8. Dice ahí en versículo 8, dice que dijo Caín a su hermano, a ver, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, Señor, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Bueno, yo lo que quiero demostrar en parte de la palabra del Señor, ¿qué está demostrando Caín? Porque Caín viene el nacimiento del principio y hay dos simientes, porque primero nació Caín y después Abel, y después nació Benjamín. Y en esto entra dos naciones, donde dice está el trigo, la cizaña y el Mateos. Entonces, ¿por qué quiero llegar a este tema? ¿Cómo nació Caín? ¿Y de quién era el padre Caín? ¿Ya? Entonces yo voy a ver este mensaje de la palabra de Dios para ir viendo cómo poder que usted y nosotros entendamos, porque yo tampoco no lo entendía. Porque dijo el Señor, de huerto de todo árbol podéis comer, pero menos de la ciencia y del bien del mar. Y un día, orando al Señor en la noche, de madrugada, me hace entender por un Marco 8:24, cuando hace sanidad a un ciego, y allí le dice primeramente, ¿qué ves? Y en esto le dice, veo árboles caminando, ve árboles. Y cuando en esto casi le hace sacar la mano, pero en esto cuando Marco 8:24 y hace sanidad sobre este hombre que era ciego, y en el cual le dice el Señor, ¿qué ve? Y ahí donde él dice, veo árboles caminando. Y después cuando vuelve a sacarle bien la mano, ve a multitud caminando. O sea, para poder yo entender en Génesis quién era el árbol que es de la ciencia del mar, y ahí el Señor me hace entender que el árbol era aquel hombre que Dios creó primero que el lucero, el ángel caído, que era de buen hermoso, en cual conquistó a Eva. ¿Ya? Entonces, lo que sucede en esto, cuando él conquistó a Eva, engatusó por su palabra, lo envolvió y le hizo conocer el fruto. Ahora digamos qué fruto es. Bueno, esta es la verdad. No sé, para algunos se va a sorprender lo que voy a decir,
el enemigo le empezó a enseñarle cosas de sorcialidad, cosas que Dios no quería demostrar de esa manera a los hijos, sino que el Señor iba a intervenir para que se crearan hijos. Pero el enemigo vino a interrumpir la obra de Dios, como siempre. Como siempre interrumpe la obra de Dios, y en el cual él no quería quedar solo, también quería tener descendencia. Y lo tuvo. Y en el cual le nació este personaje que se llama Caín. ¿Cómo puedo decir yo que Caín es hijo de Satanás? Bueno, usted al conocer la historia, lea la palabra del Señor en Génesis capítulo 3 y en Génesis capítulo 4, cuando en el capítulo 4 dice el primer principio, que dice, ahí Adán conoció a Eva. ¿Qué quiere decir conocer? Cuando ella tuvo la primera acción, digamos, una relación entre ambos, ahí conoció a Eva, o sea, tuvo relación. Es decir, por lo claro. Y después en el versículo 25, 4, también dice, ahí conoció a Adán por segunda vez. O sea, dentro de toda esta lectura, no solamente hay 2 hijos, hay 3. Entonces, por eso yo quiero hablar, ¿qué hijos tenemos en la casa, o en el campo, o en la iglesia? ¿Quién de nosotros somos casi pariente de Caín? Entonces, si tenemos los mismos caracteres de Caín, hay un ejemplo para mí. Una vez yo en el campo trabajando en el tiempo de la cereza, ahí aparecen los Caínes. Por ejemplo, Caín también hizo una ofrenda, en el cual Caín hizo una ofrenda, y por ser ansioso, por ser vanidoso, no lo hizo tal como Dios lo pidió, sino el orgullo que tenía él, es como dice cada hombre, en mi vida yo lo hago como yo quiero. Entonces eso sucede en Caín. Ahora, en esto, Caín, nosotros tenemos parte de la ascendencia, no lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Y por eso yo estoy estudiando la palabra del Señor en este momento, que en este tiempo es lo mismo, en los tiempos de cosecha o tiempo, es lo mismo voy a decir yo, no voy a decir quién fue, pero sé en mi tiempo cuando estuve trabajando en cosecha de cereza, yo estaba en un árbol sacando cereza y en eso me zaparto en otra cereza, en otro árbol para escoger. Y en esto también se me acerca una persona y me dice, ese árbol es mío. Entonces cuando él se me acerca a esta persona y me dice que ese árbol es mío, yo se lo entrego, no me hago problema. Se lo entregué y más encima yo en el Señor, aunque no sé si lo crea o no lo crea, le di un balde de cereza. O sea, en vez de mostrar lo peor, le mostré lo mejor. Le entregué 2 baldes de cereza a esta persona que me arrebató de la cereza. Y en la cosecha sucede esto. Por eso, habrá Caín en el trabajo, habrá Caín en la casa, habrá en la iglesia Caín también. Habrán, así como también, a veces, como dice la palabra de Dios, cual el Señor nos dice, por misericordia. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, 1. Dice, pero desde saber de estos que los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, fantasiosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos. Claro, si vemos que en esto Caín lleva a su hermano al campo y levanta la mano sobre él, es como decirle, faltarle respeto, matar su vida, es como nosotros también habemos entre hermanos espiritual. También levantamos la mano contra a nuestro prójimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
levantamos las manos a nuestro prójimo. Se me cortó el... Entonces levantamos las manos a nuestro prójimo. Le faltamos respeto, no respetamos a nuestro prójimo, sino que igual que faltarle respeto al padre y la madre. Y eso es lo que sucede en Caín. Caín no obedece ni a su padre, ni a su madre, ni a su hermano, ni a Dios. Entonces esto acontece hoy en día. Por eso dice en 1 Timoteo, o sea, en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1, hoy en día estamos en esto, que hoy en día no hay tanta obediencia entre los padres, entre las madres y entre hermanos, sino que hoy en día, como dice allí también en Romanos 1:18, hoy en día está la injusticia, no está la verdad, hay engaño. Entonces, nosotros lo que debemos hacer hoy en día, que a veces hay padres que no les muestran buen ejemplo para sus hijos, sino que también les falta respeto a sus hijos o a su esposa. Por eso Caín representa de muchas maneras entre nosotros. Por eso yo dije en delante, habemos hermanos cristianos que a veces matamos a otro hermano, a veces con una mirada o quizá con malas palabras o quizá de mirarle a los pies de la cabeza cuando, ¿y este quién es para mí? ¿Quién es? Entonces luego avanzamos. Por eso dice la palabra del Señor aquí en 2 Timoteo, los tiempos que vienen. Ahora voy a leer en Romanos 2:16, dice que el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. O sea, Dios conoce nuestras vidas y Él conoce los secretos que tenemos en nuestras vidas y sabemos lo que hacemos. Caín también Dios lo conocía, lo mismo cuando hizo sacrificio, y Dios conocía los secretos de su vida. Por eso el Señor en nosotros a veces no le fallamos a la persona, sino le fallamos a Dios, le fallamos al Padre, le fallamos a la Madre, le fallamos a nuestros hermanos, nuestras esposas como esposo también. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos, ya que se muestra obra de la ley y escrita a sus corazones. Por eso dice la palabra del Señor, en el día que, según el Evangelio de Dios, juzgará los secretos de los hombres mediante en Cristo Jesús. Bueno, y como decía yo que en Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 12, donde ahí nosotros conocemos quién es Caín, porque ahí dice en Primera de San Juan 3, 12, cómo Caín era de maligno, mató a su hermano, y porque a causa lo mató por sus obras que eran malas, la cual de su hermano justa, y hermano os maravilléis de odia. O sea, usted ve allí en San Juan, Primera de San Juan 3:12, donde quién era Caín. Y si ve el versículo 10 también, de qué habla también de Caín, 3:10, de Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 10, también habla de ahí. Y San Juan 12:48, pero los fariseos, los intérpretes de la ley, rechazaron a propósito a Dios para con ellos y no sea bautizado por Juan. Los que no... Ante todo, saber esto, que los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo. ¿Por qué? Es decir, tengo varias Biblias, o sea, aquí dice en la Biblia americana, dice ante todo saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo.
siguiendo a sus propias pasiones. Y en la Nueva Biblia norteamericana dice, ante todo, sepa que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo a sus propias pasiones. Y la Reina Valera dice, sabiendo que los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Voy a ver otra Biblia que es Sagrada Escritura, 1969, sabiendo que el primero de estos, que los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, o sea, con su propia idea. Por eso, para mí, lo que el Señor hace ver en nosotros, que nosotros en Gálatas, me hace ver también, en Gálatas, estoy buscando Gálatas 6:7, dice, ¿dónde está Gálatas 6? Gálatas 6, versículo 7. ¿Cómo dice ahí? Dice en Gálatas, mire, esto es lo que sucede entre nosotros. No dejéis engañar unos a los otros. Y a veces los engañamos unos a los otros. Como Caín. Caín dijo, oye, vamos al campo. ¿Y qué hizo Caín en el campo? Mató a Abel. Porque de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Por eso dice que no dejéis engañar a nadie, porque se burla, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará, y corrección. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. O sea, sabemos que Caín sembró más de la tierra de lo terrenal, lo que de la carne, la envidia, el orgullo, que no lo tiene. Yo no quiero ser mandado. Por eso dice la palabra del Señor, que nosotros a veces, ¿qué debe pasar en nosotros? A veces uno dice, no, nadie nos está mirando. Pero la palabra me dice ahí, gloria a Dios, que la palabra me dice ahí, también en Eclesiastés capítulo 6, no permitas que tu boca te haga pecar. No permita que tu boca que te haga pecar. Y no digas delante del mensajero o delante del ángel de Dios que fue error por enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Por ejemplo, la Nueva Biblia Americana dice, no permita que tu boca te haga pecar, no digas delante del mensajero de Dios que fue error, porque el que ha enojarse a causa de tu voz te destruirá las obras de tu mano. ¿Qué sucedió cuando también en la desobediencia de Abel y Eva, cuando desobedecieron a Dios, cuando siguieron a las mismas cosas, como dice en 1 Corintios 15:33, en las malas conversaciones se corrompen las buenas costumbres? O sea, en ese momento el enemigo le conversó a Adán y Eva, no comeréis de ese fruto. Pero ¿qué sucedió al momento de recibirle el fruto de la mujer, y en el cual también comió Adán, obedeciéndola a ella, no a Dios? Imagínense, el hombre obedeció a la mujer, en vez de obedecer a Dios, no, por mirar las causas de la mujer, obedeció a la mujer. O quiere decir, es como decir, hoy en día es como a veces más obedecemos
en las cosas de la riqueza de la mujer, lo que tiene ella en su vida. Pero no miramos lo que Dios nos diste en nuestra vida en el hombre. Obedecer a Dios, sus leyes, guardar sus estatutos. Pero no, nosotros los hombres, perdón lo que voy a decir, a veces pues están mirando cosas de la calle, a veces los contaminamos de la calle, como sea mujer y hombre, y eso llevamos también al hogar. Por eso dice la palabra del Señor, que tengamos cuidado, como dice ahí en en 1 Corintios 15, 33, en las malas conversaciones se corrompe las buenas costumbres. ¿Ya? Entonces por eso dice aquí en Eclesiastés, no permita que tu boca haga pecar, no digas delante del mensajero que de Dios fue un error, porque enojarte a Dios. O sea, Reina Valera Gómez, no sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, que destruyas la obra de tus manos. Por eso dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no te engañes unos con otros. Nadie se puede burlar de Dios. Bueno, el que siembra para el Espíritu en la verdad, en la justicia de Dios, tendrá la verdad y la justicia de Dios. Lo mismo que dijo el Señor, el que te maldice será maldecido, y el que bendice será bendecido. O sea, depende de nosotros también. Por eso veo Reina Valera de 1909 también, no sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se hieres causa de tu voz, que destruyas la obra de tu mano. La Biblia de Jubileo dice, no sueltes tu boca para hacer pecar tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque hará que Dios se harie a tu casa por la voz de tu destruya la obra de tus manos. O sea, hay hijos como hijas, a veces no respetan a los padres, no respetan a la madre, sino que ellos, por sus caracteres de su vida, también tienen el carácter de Caín, como Judas. Judas fue también otro hombre que también tuvo que cumplirse la palabra del Señor. Entonces, Caín nos demuestra que no hay respeto, no hay amor, no hay conversación. ¿Quién es así? A veces, también nosotros también, como hombre, como mujer, a veces somos así. Es como decir, dijo Satanás, vosotros serás dioses en la tierra, serás dioses. Tú sabrás a quién conversáis y a quién no. Por eso dice la palabra de Dios. Satanás dijo, vosotros seréis dioses de la tierra. O sea, la persona que tenga una propiedad, dueño de una casa, si acaso el vecino entra o bien no entra, o acaso también el que necesita opinión yo se lo doy o bien no. Por eso dice la palabra del Señor, nos enseña. Ahora lo mismo, si hubiera a tu hermano pecar, dice también, no lo publique. Dice que también allí, en Mateo 18:15, dice, si viera a tu hermano caer en pecar, anda tú solo y conversa con él. Pero a veces, hermano, nosotros como hermanos y hermanas, a veces nosotros hacemos cosas todo a lo contrario. Por eso que soy el Señor que nos ayude de poder entenderlos unos a los otros, que llevemos mejor fruto para Dios, que sean en espíritu de verdad. No ser egoísmo, no ser orgulloso, sino hacer sencillo, humilde, conversado uno al otro con amor. No, es lo mismo cuando, por ejemplo, también estaba viendo en este momento
que el semblante de Caín, ¿ya? Dice que él cambió su semblante, Caín. Cuando Dios preguntó dónde estaba tu hermano. Y cuando él le preguntó al Señor allí en Génesis capítulo 4, me dice ahí en Génesis capítulo 4, él cambió su semblante. O sea, cuando el Señor le pregunta por Abel, se vergüenza, o sea, se pone colorado, la persona se pone, se pone, como dice también en Mateo, sobre la persona se montonará ascua sobre su cabeza. O sea, en nuestro rostro, cuando conversamos con otra persona y nos dicen las cosas la verdad, uno se pone colorado, se cambia de rostro, de su parecer. Entonces, Caín también cambió su semblante cuando Dios preguntó por Abel. Y Caín quedó ahí. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y lo mismo nosotros. A veces, ¿qué no desobedecemos a veces al padre o a la madre? Y la madre a veces dice, oye, ¿a dónde estás tú? ¿Qué ha hecho? Y en eso cuando le dicen la verdad, cambia su semblante. Cuando le empieza a decir, y cambia su vida. Y por eso en nosotros, ahí es como tener vista espiritual. El padre, la madre, es como decir, yo conozco a mi hijo, yo conozco a mi hija, yo conozco a mi esposo, yo conozco a mi esposa, yo sé quién es, pero ella al momento a conversar y cambia de semblante, cambia su vida, en cual su cara se pone roja, se decae cuando la pillan o lo pillen. O sea, es lo mismo lo que dice allí en Génesis capítulo 6, versículo 6, cuando Dios, si usted va a leer allí en Génesis capítulo 6, cuando Dios también se desilusionó, su vida creyó que el hombre o sea mujer, iban a buscar a Dios. Pero ¿qué pasó? Sino que también allí en Génesis capítulo 6, de que él dice que se haya arrepentido del dolor de su corazón, que haya creado al hombre. Porque el hombre hoy en día, sea mujer, han cambiado la vida por la vida de obtener más, no agradar a Dios. ¿Qué quiero decir? Si Dios comparte este cielo, esta tierra y todas las frutas que nosotros comamos, qué bendición tiene nosotros el Señor de compartir. Y si le multiplica, como dice la palabra de Dios en Gálatas, también ahí donde estuve leyendo yo en Gálatas 6:7, es que es del espíritu espíritu y es que es de la carne carne. O sea, ¿qué más de nosotros, hermano? Que ojalá le entreguemos a Dios como Él quiere. Y cuando venga Él, ojalá cuando venga Él y lo pongan en una balanza en nosotros, ojalá que tengamos esa balanza espiritual y del perdón, el amor, la comunión unos con otros. Como dice allí también en Gálatas 5:22, ojalá tengamos esos caracteres que dice en Gálatas. Lo voy a buscar en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas, ¿dónde está Gálatas? Gálatas. Gálatas. Dame Gálatas. Gálatas 5. Dice ahí sobre el espíritu, ¿ya? Entonces yo estoy buscando en Gálatas 5. Se me vienen en este momento los versículos en mi mente, en mi corazón, porque el Señor dice que nosotros debemos estudiar la Escritura y tenerlo en nuestras vidas, porque Él nos va a hacer florecer nuestras vidas. O sea, Él nos va a tomar nuestras vidas. En este momento yo voy a ver en Gálatas, ya lo vi ya, pero dice también el fruto de la carne, ¿ya? Donde dice ahí también en Gálatas 5:21 dice, envidia, borrachera, orgía, cosas semejantes contra cuales os vierte, como ya lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así de hecho, dicho de la palabra del Señor. Yo no lo puedo cambiar, yo no lo puedo sacar. O sea, ¿qué pasó con Caín? Caín dio, cuando dice, Señor, yo maté a mi hermano, mató a su hermano. Y cuando le puso una marca a él, y cuando él dice, si alguno me encontrara, me matara, y el Señor le dice, no, nadie lo vaya a matar. Y es verdad, hasta el día de hoy uno no sabe, pero el Señor sabe. Y estos son los caracteres que en parte lo que tenemos de Caín. Envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes contra las cuales os virtió, con lo que ya os he dicho antes, y con los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Ahora, nosotros, ¿qué fruto debemos tener, hermano? Hermana, ¿qué fruto debemos tener? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Más los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea, si tenemos obediencia a Dios y guardamos esto en el Señor y corrijamos nuestras vidas, no lo que hizo Caín. Caín, nosotros, por eso yo dije en delante, Caín estará en la casa, Caín estará en la iglesia, Caín estará en el trabajo. ¿Habrá en nosotros parte de Caín? ¿Tenemos esa parte de Caín? Yo creo que sí, porque mientras uno vive aquí en la tierra, uno, yo no digo aquel, sino habemos entre nosotros aquí en la tierra que caminamos, tenemos estos caracteres también que a veces algunos de nosotros, como dice en Gálatas 5:21, envidia, borrachera, orgía, y así también adulterio. ¿Cuántos hombres, por dejar a su esposa, por aquella mujer que anda en la calle, que es hermosa, de buen parecer, es como decir, como yo a veces lo he dicho también, tiene carne en la casa, pero va a buscar hueso en la calle? Y es lo mismo en la mujer. La mujer también tiene carne en la casa, pero busca hueso en la calle. ¿Qué quiero decir? A veces la esposa cambia su cuerpo, su vida, gorda, quizá cambia de